Ya, bien, ahora sí, ¿cómo están? Ahora les doy la bienvenida a todos, buenas tardes. Comencemos con esta clase. Miren, puse en la pizarra un resumen de las últimas cosas que vimos en la clase pasada. Lo que era la definición de la integral de línea de un campo escalar, integral curvilínea, la phi es un campo escalar, la integral de un campo escalar a lo largo de una curva simple. Las curvas simples irregulares siempre tienen un punto inicial, que es el R de A, siempre tienen un punto final, que es el R de B, y siempre tienen al menos una parametrización que la recorre desde su extremo inicial al extremo final. ¿Cierto? Voy a juntar la puerta solamente. Ya. Entonces, cuando yo calculo la integral de un campo escalar a lo largo de la curva, se anota así. Esto que está al lado izquierdo, les estaba contando, es la notación que estamos introduciendo. Integral curvilínea de un campo escalar a lo largo de una curva. Se anota así porque esa cosa, por definición, es lo que está a la derecha. Yo parametrizo la curva, R de t es la parametrización. Evalúo el campo escalar en cada uno de los puntos de la parametrización. Como el parámetro t recorre el intervalo A, B, los R de t recorren todos los puntos de la curva. O sea, tengo que evaluar phi en cada uno de los puntos de la curva. Eso es el phi de R de t. Y cada vez que evalúo el phi en el punto de la curva, eso es como una altura, tengo que multiplicarla por un ancho para obtener un área. Y el ancho es el famoso ds. Este de aquí no es tan simple de recordar, o sea, no es tan simple de visualizar directamente, pero trabajamos un tiempo para demostrar que para calcular el largo de la curva había que integrar esas cositas, las normas del R' por dt. R' es la derivada de la parametrización. Y resulta que esa norma 2 del R' por dt corresponde a lo que hay que integrar para obtener el largo de la curva. ¿Cómo es eso lo que hay que integrar para obtener el largo de la curva cuando no había phi? Cuando no había phi, si yo integro eso, se obtiene el largo de la curva. Entonces, como eso es así, a esa cosa se le llama elemento diferencial de largo, elemento de arco, si quieren. La integral solo de eso entrega el largo de la curva, ¿cierto? Ese parámetro de S va midiendo los largos de distintos trocitos. ¿Se acuerdan que calculamos el largo por rectificación? Había un polígono, los de S son como los largos de cada uno de los lados del polígono. Si usted solamente suma esas cosas, obtiene el largo de la curva, y aquí estamos calculando esos largos multiplicados por la función en aquellos puntos. Es como una especie de área en una región rara, una región curva. Ahí, integral curvilínea. Ya, esos son los campos escalares, que son relativamente sencillos. Interpretaciones físicas, si quieren, muchas veces, bueno, si phi igual a 1 es el largo de la curva. Si phi muchas veces uno piensa que es una densidad de masa, que se mide en kilogramos por metro lineal. Entonces, cuando yo multiplico una densidad por los largos, obtengo la masa de la curva, la masa de un alambre. Si usted quiere saber cuánto pesa un alambre, cuánta masa tiene, bueno, el peso es multiplicar la masa por la gravedad, tiene que multiplicar el largo de la curva por cuánto pesa por metro. ¿Cuánto pesa ese alambre por metro? Si son 20 metros de alambre y cada metro pesa, no sé, 2 kilos, son, no sé, lo que hay que multiplicar los largos por los pesos lineales para obtener el peso total. Interpretación típica es pensar que phi es una especie de densidad. Ahora, si están haciendo el curso de electromagnetismo, también pueden pensar que phi es una densidad de carga eléctrica. Y para obtener la carga total a lo largo de un alambre, tienen que multiplicar la densidad por el largo del alambre. Y si la densidad de carga es variable, hay que integrar esa cosa. ¿Te parece? Duda. No sé si lo había dicho, pero el ds es como un pequeño pedazo del arco. El ds uno se lo imagina como un trozo de la curva, ¿cierto? Porque en el proceso del cálculo del largo, voy aquí a tratar de recordar ese proceso. Como si yo integro el puro ds, obtengo el largo. Y en ese proceso de calcular el largo de la curva, ya ahí voy a poner una curva más chueca, lo que hicimos fue dividir la curva en trocitos, usando una partición. Calculamos los largos de las rectas de cada uno de esos trocitos, largos que podrían llamar delta S. A ese largo lo podrían llamar delta S, el largo de cada trocito. ¿Y qué hicimos después en el proceso de rectificación? Tomamos el límite cuando la norma de la partición tendía a 0. Ahora, en estricto rigor, ¿a cuánto tiende el delta S? Bueno, el delta S tiende a 0.
Pero eso es lo que pasa siempre en integración. En integración, cuando ustedes integran y hacen particiones en integral de Riemann, simplemente en una variable, el delta x tiende siempre a 0. Pero lo que ocurre es que es el delta x que tiende a 0 y esa cosa multiplicado dentro de una sumatoria. Y el número de sumandos de la sumatoria tiende a infinito. Entonces hay un proceso del L'Hopital. Del L'Hopital, donde hay una cosa que tiende a 0, una cosa que tiende a infinito, y esa cosa se denota por el signo integral. El signo integral es especie de límite de una sumatoria. Sumatoria que tiene ¿cuántos sumandos? Siempre infinitos. ¿Qué es lo que uno suma? Cosas que tienden a 0. Entonces siempre este ds representa esa cosa que tiene algún significado, pero que en estricto rigor tiende a 0. Y aquí, ¿cuál es la interpretación del ds? Es como el largo de curva de uno de estos trocitos cuando el número de trocitos tiende a infinito. Entonces, uno no dice que delta S tiende a 0, sino que se imagina que el delta S tiende a ds. A ds. De hecho, la fórmula del delta S era esa cosa ahí había una cosa rara, era R de TI menos R de TI menos 1. Había una norma. Por eso es que el ds tiene una norma. Y aquí lo que hicimos astutamente fue dividir y multiplicar por delta TI. Entonces, ese cociente R de TI menos R de TI menos 1 partido por delta T es el que tiende a R'. Entonces, claramente, este es el delta S, ¿te fijas? El delta S valía eso. Era R de TI menos R de TI menos 1 partido por delta T. Se parece a la derivada por delta T. Y en el límite queda R' por dt. Ese es el ds. Se interpreta como un trozo de largo. Es como si el alambre midiese 20 metros. Yo me imagino ¿cómo se imagina en el ds? Me imagino como un trocito de alambre de largo 1 milímetro. Ya, y la partición es bastante fina, ¿cierto? O sea, uno puede decir, ese es el ds. El ds, ¿cuánto mide el ds? En estricto rigor, 0. Pero uno se imagina como que el ds es ese milímetro de alambre que el cual hay que multiplicar por 1000 veces para llegar al metro, hay que multiplicar por 10.000 metros, 10.000 veces para llegar a 10 metros. O sea, en la práctica eso es algo que tiende a 0. ¿Lo ven? Ya, y ese ds es solo escalar, la norma. Cuando uno calcula ahora la integral de un campo vectorial, en este concepto de trabajo, también les conté que se podían calcular otras integrales. Por ejemplo, calcular las integrales por componentes. Simplemente diciendo F1 es un campo escalar, yo uso la fórmula de arriba. Pero esa cuestión no tiene mucha interpretación geométrica, mucha interpretación física. Es mejor calcular esta integral de trabajo, en la cual lo que uno está haciendo es proyectando el campo F. Aquí tengo un campo F, ¿dónde lo voy a dibujar? Sale de ahí, vimos. Usted tiene un campo de vectorial F y ese campo vectorial F se proyecta en la dirección de la tangente. Entonces uno hace campo vectorial F producto punto tangente y eso lo multiplica por ds. Bueno, como el vector tangente es R' partido por la norma y el ds es la norma por dt, la norma se iba y quedaba solamente el R' en la definición de la integral de trabajo. Uno evalúa el campo F en cada uno de los puntos de la curva y hace producto. ¿Lo ven ahí? Ese producto es producto punto, ¿cierto? Producto punto, el vector R' de t de t, que lo llamo vector dr. Ahora, la norma del dr es el ds. O dicho de otro modo, el dr es el ds que tiene dirección y sentido, y la dirección y sentido viene dada por el vector tangente unitario. Porque uno hace un niquita ni pone, divide por la norma, multiplica por la norma, aparece el ds y el vector tangente. Ya, hemos hecho algunos ejercicios. Cuénteme, antes de seguir. Usualmente lo que nos dan es gamma o el vector R. Nada. Usualmente lo que te dan es F, el campo de fuerza, y te dan la curva. Hicieron ejercicio en la clase anterior, ¿cierto? Hicieron curvas, parametrizaciones de curva. La clase de auxiliares mañana. Eso es, pero ya está subida. Entonces lo que te dan es el campo F y la curva. ¿Y qué es una curva? La curva no es R. La curva es una figura en el espacio. ¿Y qué tienen que hacer para calcular la integral? La primera cosa que hay que hacer es inventarse una función R que recorra la curva. No te dan R. R te lo tienes que inventar en los ejercicios. Muchas veces, R típico, intersectar un plano con otro plano. ¿Qué pasa cuando intersectan un plano en R3 con otro plano en R3?
álgebra lineal, ¿cierto? Elemental, se obtiene una recta en el espacio. Esa recta es una curva. Y lo que hay que hacer para esa curva es parametrizarla. Ahora, hay técnicas. Por ejemplo, si les da una recta y tienen que parametrizar el trazo de recta entre un punto A y un punto B, eso creo que lo hicimos en la clase anterior. ¿Cómo se hacía esa parametrización? Era simplemente tomaba el primer punto y le sumaba t veces el vector que va de A a B. Y eso quedaba algo así como t veces el punto final, más 1 menos t veces el punto inicial. Y ahí tienen la parametrización de esa curva. Pero no te dan la parametrización, te dan la curva. Te dicen, este es el plano, este es el otro plano, ese pasa por el origen y el otro también, y se intersecta en el origen, y en otro punto calcula el trabajo a lo largo de esa curva. Y uno tiene que parametrizar. Y una vez que han parametrizado, me voy al tiro, una vez que has parametrizado, ahí llegas a lo que decías tú, me dan R. En realidad no me lo dan, yo lo calculé. Y una vez que tengo el R, no he terminado porque ahora tengo que, ¿qué hacer? Ahora tengo que derivar ese R, tengo que evaluar mi campo F en esa función R, tengo que hacer el producto punto y después calcular la integral. Ahí se ha terminado el proceso del cálculo de integral. ¿Y son por lo general integrales simples o son integrales...? No, O sea, es una integral nomás y evalúan un punto... es siempre una integral, siempre el parámetro t vive en R. No puede haber una integral con dos variables. Mientras calcule integrales en curvas, la integral es en una variable, porque las curvas, ¿qué cosas son? Son un intervalo, el cual ha sido enchuecado para poner en el espacio. Pero siempre conservan su característica de unidimensionalidad. Siempre ahí está mi dibujo. Ahora, a la vuelta de la esquina se nos vienen integrales dobles. Bueno, y todo eso va a estar en el control 1, ¿cierto? Entonces a lo mejor ahí se te va a empezar a complicar la vida. Ahora, ¿cuándo van a aparecer integrales dobles? Cuando ya no calcule integrales a lo largo de curvas, sino que calcule integrales a lo largo de o sobre superficies, sobre mantos. Y ahí voy a requerir dos variables, una en una dirección, porque un manto tiene como un área, tiene un ancho y un alto. Pero las curvas solo tienen largo. La dimensión es una. Así que la integral, como dices tú, es como el café simple, ¿cierto? Cuando uno dice un café simple, allí lo llaman el café chico. Cuando para mí un café simple es un café que tiene mucha agua. ¿Cierto? Una integral simple es una integral que es muy fácil de resolver. Aquí la integral siempre es una integral de una dimensión. Ya, tu palabra. Duda tuya. ¿Hay alguna teoría general o algún algoritmo para determinar R a partir de, por ejemplo, los límites de la curva? No tanto. Hay que adquirir un poquito de experiencia y eso se logra haciendo ejercicios. Ahora, en auxiliar tienen ahí ejercicios que son bien claves para empezar a entender cómo parametrizar algunas curvas. Ahora, ejercicios típicos que hay que saber parametrizar sí o sí, como por un punto de partida, trocitos de recta. Un trozo de recta debería ser fácil de parametrizar. T veces el punto inicial más 1 menos T veces el punto final. Y después, cosas que también son relativamente sencillas, son circunferencias. Cuando uno usa el coseno del ángulo y el seno del ángulo, y esas circunferencias, de hecho lo hicimos en la clase pasada, a veces uno le agrega una tercera dimensión. ¿Te acuerdas que en la clase pasada teníamos una curva que era una circunferencia en el plano, pero que además iba subiendo en la medida que voy girando? Entonces las parametrizaciones típicas son como similares a la circunferencia con alguna perturbación. Y después hay otras cosas cuando tu circunferencia no solamente va subiendo, sino que va cambiando su radio. Y en realidad en ese caso la circunferencia no tiene radio constante, no se mueve, como aquí en el ejercicio de la clase pasada era como dibujar un cilindro siempre del mismo radio donde uno envuelve la recta en vertical, a veces uno envuelve rectas en conos. Entonces el radio va creciendo y también va girando, va subiendo, bueno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. No sé si hay otra duda respecto de eso. Había un ejemplo, hicimos un ejemplo que nos llamó la atención, lo terminamos en la clase pasada, que fue un campo vectorial, bueno, medio sencillón, X menos Y, Z, y calculamos dos integrales. Me acuerdo que nos daban 2 puntos y nos decían muévase a lo largo de la recta. Eso lo hicimos y por eso es que ahí les mostré cómo se parametrizaba un trocito de recta. Y también nos dijeron, dados esos mismos puntos, trazaban una hélice que partía del punto inicial, llegaba al punto final. También vimos cómo se parametrizaba esa hélice, de hecho en ese ejercicio la daban parametrizada. Y lo interesante de aquel ejercicio era que a pesar de que las dos curvas eran distintas,
el trabajo calculado a lo largo de las dos curvas nos dio exactamente el mismo resultado. Entonces uno dice, aquí hay una cosa interesante, esto se parece a lo que hemos hecho en física, cuando en física me dicen a lo largo de distintas trayectorias el trabajo de la fuerza es siempre la misma, entonces estamos en presencia de estos campos vectoriales que son gradientes de alguien, claro, que lo llaman después los campos conservativos. Entonces, eso que ya nos dio como resultado en la clase pasada, amerita un primer teorema. Un teorema simple, el teorema que dice que cada vez que un campo vectorial F sea el gradiente de un campo escalar, el trabajo de ese campo a lo largo de una curva va a ser siempre el mismo en la medida que los puntos inicial y final sean los mismos. Entonces, miren, teorema sencillo, teorema elemental. Teorema. De hecho, se suele llamar algo así como el teorema fundamental. Fundamental del cálculo. Me parece raro, ¿no? ¿Qué es el teorema fundamental del cálculo? ¿De primer año? Bueno, hay varias versiones, pero la versión más clásica es que la integral de una derivada es la función al final menos la función inicial, ¿cierto? La integral de una derivada es la función al final menos la función inicial. Y aquí justamente estamos calculando la integral de una derivada, no de una derivada, de un gradiente. Entonces se suele llamar el teorema fundamental del cálculo para gradientes. Para gradientes. Gradientes. Entonces, ¿qué dice mi teorema fundamental del cálculo para gradientes? Dice que si usted calcula en una curva, entonces voy a decir sea gamma una curva simple y regular. Siempre la misma cosa, simple y regular. Regular, ¿cierto? De inicio el punto A y término, y fin, si quieren, terminó el punto B. O sea, una curva que va entre el punto A y el punto B. Ya, se las dibujo aquí. Una curva simple, regular, tal que su punto inicial es el punto A y su punto final es el punto B. Entonces, y sea fin, un campo escalar de clase C1 en un cierto dominio omega, donde omega es un abierto, que incluye a gamma. Un abierto tal que mi curva en la cual voy a calcular el trabajo está incluido en el abierto omega. O sea, tengo una función definida por aquí. Ahí está. Miren, el dominio omega donde tengo mi campo escalar. ¿Qué dice el teorema? Bueno, si calculo el trabajo sobre la curva del gradiente del campo escalar phi, ¿se fijan? O sea, tomo como campo vectorial no cualquier cosa, sino que el campo vectorial es un gradiente. O sea, le calculo el trabajo a un gradiente. Calculo la integral de un gradiente. ¿Por qué se llama teorema fundamental del cálculo? Para gradientes. Porque cuando calculo el trabajo de un campo vectorial que es un gradiente, la integral de un gradiente es simplemente phi al final menos phi inicial. ¿Les parece eso como teorema fundamental del cálculo? En primer año, la integral de una derivada es la función al final menos la función al inicial. Salvo que aquí no es la integral de una derivada así tal cual, bueno, casi, es la integral en principio de un gradiente. Y no es cualquier integral, ojo, no es la integral de la componente 1, de la componente 2, de la componente 3. No, es la integral con la definición de integral de trabajo. Esa es la integral importante que genera un teorema. Por eso es que la integral de trabajo es importante, así como está definida, con el f punto de r. No es otra integral. Ya, la demostración es bien sencilla. Porque, ¿se acuerdan ustedes cómo se calcula una integral? Ya, muy fácil. Para calcular la integral a lo largo de una curva de cualquier campo, lo que tengo que hacer es parametrizar el campo. Entonces uno dice, digamos que tengo una parametrización R con dominio del intervalo A, B, a valores en la curva gamma, tal que a cada t le asocia R de t. ¿Cómo se calcula la integral de trabajo? Se calcula como la integral entre A y B, ¿cierto? ¿Así era? Estoy copiando lo que está arriba de la pizarra 1. ¿Cómo se calcula un trabajo? Bueno, segunda línea. Quedaron muchos borrones, pero ven cuál línea es, ¿cierto?
La integral de trabajo. ¿Cómo se calcula la integral de trabajo? Se calcula como la integral entre A y B. ¿Qué tengo que poner después? El campo que estoy integrando, que en este caso es el gradiente de phi. Y ese gradiente de phi hay que evaluarlo ¿dónde? En la parametrización. O sea, hay que evaluarlo en R de t. R de t. Y eso hay que hacerle producto punto. Después viene la definición. Eso producto punto. R' de t de t. R' de t de t. Y uno pretende que esa integral es muy simple. ¿Por qué esa integral es muy simple? Bueno, básicamente porque su integrando es muy simple, porque su integrando es una derivada exacta en R. El integrando no es otra cosa más que la derivada de una composición. Si uno se pregunta, ¿cuánto vale? Tomen la función phi, evalúenla en R de t. Eso genera una función de R en R. Y calculen su derivada. ¿Cómo se calcula la derivada? Ah, si quieren, para no olvidarme qué significa phi. Phi es una función cuyo dominio es R3. Porque estoy calculando el gradiente. Tiene su dominio es x, y, z. Pero la x depende de t. La y depende de t. La z depende de t. Pero al hacer la composición, el resultado es una función que para cada t entrega un número real. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de esa función? Phi prima. Simplemente la derivada de eso. Derivada de eso. Prima. ¿Derivada con respecto a qué variable? A la variable t. Entonces ahí hay que usar el viejo teorema regla de la cadena de cálculo en varias variables, que decía, ¿cómo se hace eso? Phi depende de x, y, z, pero la x depende de t, la y depende de t, la z depende de t. ¿Cómo se hacía? Derivadas parciales, ¿cierto? Primero calculo la derivada de phi con respecto a x, y eso lo multiplico por la derivada de x con respecto a t, que es x'. Más, ¿qué viene después? La derivada de phi con respecto a y, y eso lo multiplico por y'. Y después termino con la derivada de phi con respecto a z, y eso lo multiplicamos por z'. Pues bien, eso que está ahí es exactamente una sumatoria con tres términos, donde hay x, y, z, o sea, esa sumatoria es un producto punto. ¿Producto punto entre qué vectores? El primer vector es el que tiene esas componentes, de phi de x, de phi de y, de phi de z. ¿Qué vector es ese? Ese es el vector gradiente de phi. Obviamente no lo puse ahí arriba, pero esa derivada en la composición hay que evaluarla en R de t, R de t, R de t. Así que ese gradiente está evaluado en R de t. Ya, producto punto ¿cuánto? ¿Cuál es el otro vector? El que tiene por componentes x', y', y z'. ¿Qué vector es ese? Ese es exactamente el vector R'. R' de t. Entonces, claro, esto que está aquí no es más que la derivada de esa función. Ahora, si quieren, pónganle nombre a esa función. Digamos, pónganle nombre phi chica de t es la función phi evaluada en R de t. Bueno, si le ponen ese nombre, lo que están aquí calculando es simplemente la integral entre a y b de la phi con circulito, ¿cierto? Phi prima de t. ¿Y aquí qué usan para calcular esa integral? El teorema fundamental del cálculo de R. Y ese teorema fundamental del cálculo dice que esta cosa vale phi chica evaluada en B menos phi chica evaluada en A. Y ahora, ¿cuánto valen esas cosas? Bueno, se terminó el espacio, sigamos acá. Eso vale exactamente phi chica. ¿Qué es lo que era phi chica? Era la función del campo escalar evaluado en B. O sea, evaluado en R de B, phi evaluado en R de B, menos, que es phi chica evaluado en A, es la otra phi, la del campo escalar, evaluado en R de A. Ahora, ¿qué significa? Que el campo escalar está evaluado ahí y está evaluado acá. ¿Y qué es lo que era R de B y R de A en mi parametrización? Eran el punto inicial y final de la parametrización. Ahora, no lo dijimos, pero para calcular esa integral hay que tomar una parametrización que comience y termine en los puntos que uno quiere. Entonces, termina en B y comienza en A. Entonces, este de aquí es justo el punto B y este de aquí es el punto A. Ahí está, phi evaluado en el punto final menos phi evaluado en el punto inicial. Se terminó el teorema. ¿Qué dice en buenas cuentas el teorema? Dice que si tomo una curva que parte en A y termina en B, la integral de un gradiente siempre va a ser phi de B menos phi de A. ¿Qué pasa si tomo otra curva que parta en A y termina en B? ¿Cuánto va a ser la integral de trabajo a lo largo de la otra curva? Va a ser nuevamente phi de B menos phi de A.
O sea, dicho de otro modo, mientras yo no me salga del dominio omega, donde la función phi está definida, en todas las curvas que parten en A y terminan en B, va a ocurrir ¿qué cosa? Que la integral va a ser siempre la misma, phi de B menos phi de A, y eso explica lo que ocurrió en el ejercicio de la clase pasada, que nos dieron las dos integrales. ¿Cuánto dieron las integrales esa vez? 8 y 8. Sí, bueno, era un número así como cualquier cosa. Ya, bien. Entonces, perfecto, ahí tenemos un primer teorema. Ahora, este teorema es la versión más simple de los teoremas de los campos que dependen de campos escalares. Entonces, si quieren, pongamos una definición al tiro. Definición, uno dice que un campo vectorial F es conservativo ¿cuándo? Entonces, un campo vectorial, díctenme ustedes una buena definición, un campo vectorial F, ¿cierto? Que tiene por dominio un dominio omega subconjunto de Rn en Rn. Lo voy a hacer con Rn porque la n puede ser 2 o 3, igual que siempre en este curso, ¿cierto? Entonces un campo vectorial F es conservativo. ¿Cuándo? Cuando... hay algo que hice ahí arriba que a lo mejor deberíamos haber dicho. Sí lo dije, que phi era un campo escalar de... Cuando existe un campo escalar phi, que tiene el mismo dominio omega, subconjunto de Rn, pero a valores en R, un campo escalar que es de clase C1 en el abierto omega, tal que su gradiente es igual a F. Tal que F es igual al gradiente de ese campo escalar. Ahora, en física a veces no ponen F igual gradiente de phi, a veces en física ponen F igual menos gradiente de phi. Bueno, si quieren podemos hacer esa observación inmediatamente para que tengan la aplicación completa. Entonces, si quieren, pongan aparte interpretación en la mecánica. Interpretación del trabajo y las fuerzas conservativas en mecánica. Interpretaciones mecánicas. ¿Cómo es eso en mecánica? Interpretación de esto en mecánica, en física. Física, pero física mecánica. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en mecánica? Uno dice, tengo una partícula que se mueve de un punto A hasta un punto B, ¿cierto? Eso es. Y lo que ocurre es que a lo largo de su trayectoria, la trayectoria de la partícula uno la representa por un camino parametrizado R, donde en el caso de física el parámetro no es cualquier cosa. ¿Qué es el parámetro? Bueno, típicamente el parámetro, bueno, aquí hemos llamado siempre T, el parámetro T en el caso de física es muy preciso. Ese T significa el tiempo. O sea, si es que el parámetro T, uno está en física, T es el tiempo. Y en ese caso, cuando tengo la parametrización de la curva es una forma en la cual las partículas se mueven desde el punto A hasta el punto B. ¿Se acuerdan que les había dicho que uno podría partir del punto A, avanzar y después devolverse y después volver a avanzar? Bueno, ese era el típico... Eran formas en las cuales uno se puede mover a lo largo de la curva que parte del punto A al punto B. Ya son distintas parametrizaciones si usted piensa que T es el tiempo. O sea, al principio de la mañana salgo a la casa, voy a tomar el metro, está parado, me devuelvo, tomo la micro, no sé. ¿Se fijan? Son trayectorias que recorren el camino AB. Ya, digamos que R es una trayectoria simple y regular. Simple y regular. En este caso, esta trayectoria es simple y regular. Regular. Entonces tengo un campo vectorial F que es conservativo, que es el gradiente de phi. Digamos que es el gradiente de phi. Ahora, obviamente, después va a ser mejor poner que no es el gradiente de phi, va a ser mejor poner el gradiente de menos el gradiente de phi. Pero cuando ponen menos, a ese phi lo llaman energía potencial. Mientras estemos en matemática, uno dice phi es un campo escalar nomás. Un campo escalar. Entonces calculo el trabajo de esa fuerza cuando mi partícula se mueve del punto A al punto B. Bueno, ese trabajo es la integral sobre la curva de f.dr, que no es otra cosa más que la integral entre A y B del gradiente de phi evaluado en r de t de t, multiplicado por r', y según el cálculo que ya hicimos, que no vamos a repetir, no es más que phi evaluado en el punto final menos phi evaluado en el punto inicial. O sea, si la fuerza fuese el gradiente de
de un campo escalar, entonces el trabajo realizado por esa fuerza es simplemente el campo escalar al final menos el campo escalar al principio. Si usted le pone un signo menos, entonces ahí el trabajo va a ser la energía potencial al principio menos la energía potencial al final, pero yo diría que por el momento me basta con eso. Ahora, cuando están en física, si R de t es la parametrización donde t es el tiempo, entonces todos sabemos qué significa R'. ¿Qué es R'? R' es la velocidad a la cual uno se mueve a lo largo de la curva. Y también sabemos qué significa R', la derivada de la velocidad. Velocidad prima de t, eso es la aceleración a la cual se mueven a lo largo de la curva. O sea, una vez que uno tiene la función R de t, tiene la velocidad al derivar una vez y también tiene la aceleración al derivar dos veces. Bueno, y si estamos en física, entonces uno puede decir que en física hay una ley que relaciona las fuerzas con las aceleraciones. Famosa ley de Newton, que dice que la fuerza vale... Bueno, si esta es una partícula de masa m que se está moviendo entre A y B, la fuerza F produce una aceleración A y la aceleración A es tal que F igual m por a. Entonces pueden volver a calcular ese trabajo ahora usando lo que llaman en física la cinemática. Eso que hicimos ahí fue la dinámica, así como F igual potencial final, potencial inicial. Y ahora uno puede decir, oye, si yo supiera que F igual m por a, m por r 2' de t, entonces podría calcular ese trabajo de otra forma. Podría decir que es la integral entre a y b de la f. La f es ahora m por r 2' de t. Esa es la aceleración en cada parte. Esa es la fuerza en cada uno de los puntos. Esa es la fuerza evaluada en los puntos de mi trayectoria. Y eso hay que hacerle producto punto. R' de t de t. R' de t de t. Y aquí nuevamente aparece un producto punto clásico, ¿cierto? Un producto punto que uno puede interpretar. La segunda derivada multiplicada por la primera. Esa es la derivada de un producto punto. Esa es la derivada. A ver, hagamos aquí el calculito. ¿Cuánto vale la derivada del producto punto R' de t, producto punto R' de t? ¿Cuánto vale la derivada del producto punto de un vector por sí mismo? Bueno, reglas de derivación típicas, ¿cierto? La derivada es la derivada del primero por la segunda masa el primero por la derivada de la segunda. O sea, queda, ya lo voy a escribir así, voy a decir que es la aceleración, producto punto la velocidad, más la velocidad, producto punto la aceleración. ¿Lo vieron? La derivada de eso es la aceleración por la velocidad, más la velocidad, producto punto la aceleración. La derivada de ese producto de arriba es simplemente aceleración por velocidad, velocidad por aceleración, o sea, dos veces la aceleración, ya le voy a poner aquí el R segunda para que se parezca a la integral, punto la velocidad que es R' de t. Ya, ese productito entonces, ese productito R segunda por R', sabemos bien qué significa, ¿qué es? ¿Es la derivada de quién? Hay una constante 2. Ya, ¿qué hacemos con la constante 2? La pasamos dividiendo, ¿cierto? Así que decimos que esta cosa es la integral entre A y B de la masa por la derivada con respecto a t de un medio de R' por R'. Ahora, R' por R' es la velocidad punto la velocidad, que uno puede decir es la norma de la velocidad al cuadrado. Entonces, la norma de la velocidad v de t al cuadrado. Ya, porque eso creo que ya nos empieza a decir cosas, ¿cierto? Ya, y nuevamente es una integral directa. Si es la integral de una derivada, teorema fundamental del cálculo. Este integral vale, la masa digamos que es una constante, así que eso vale exactamente la función que se está derivando evaluada en b menos la función que se está derivando evaluada en a. O sea, queda un medio, ella pone una m, un medio de m por la velocidad al cuadrado en el punto b, menos un medio de m por la velocidad al cuadrado en el punto A. Ya ustedes pónganle nombre a eso. Esa es justamente la variación de la energía cinética. Y uno puede decir, ¿eso cómo se llama en física? ¿Se llama teorema de las fuerzas vivas? O sea, vamos a juntar la pizarra 1 con la pizarra 2. Pero en la pizarra 2 no hemos usado que las fuerzas sean conservativas. En la pizarra 2 solamente usamos la ley de Newton. F igual a m por a.
Si F es cualquier fuerza, conservativa o no conservativa, ¿qué dice la segunda pizarra? Dice que el trabajo de una fuerza F lo que hace variar la energía cinética. El trabajo de las fuerzas externas aplicadas a una partícula es igual a la variación de la energía cinética. Si el trabajo es positivo, la energía cinética crece. Si el trabajo es negativo, la energía cinética decrece. Calza bien con lo que uno sabe. ¿Quiénes hacen trabajo negativo típicamente? El roce. ¿Qué hace el roce si estuviera solito? Frena las partículas. Les quita energía cinética. Típica la manzana de Newton. ¿Qué pasa en la manzana de Newton? Ahí, ¿qué pasa con la energía cinética? Está creciendo. ¿Por qué está creciendo? En la medida que la manzana va cayendo. Porque la gravedad apunta hacia abajo, ¿cierto? Y la gravedad hace un trabajo positivo en la misma dirección del movimiento. Mientras más trabajo haya sobre la partícula, la energía cinética crece más. Si el trabajo es negativo, la energía decrece. Ya, y ahora si juntamos el hecho de que la fuerza era conservativa con la variación de energía cinética, ¿cierto? Es energía cinética final menos energía cinética inicial, esto queda que es exactamente igual a... Arriba estaba phi de B menos phi de A. Phi de B menos phi de A. Entonces, claro, ahí lo que uno hace cuando tiene las dos cosas, en el caso de fuerzas conservativas, uno pasa de un lado todo lo que tenga que ver con A, uno pasa del otro lado todo lo que tiene que ver con B y obtiene el famoso teorema de la... Ayúdenme porque ustedes saben más física que yo. Imagínense, yo hice física hace como 80 años, así que... ¿Ustedes lo hicieron cuándo? Ayer, mañana, no sé, ¿cuándo? O sea, están en eso, así que tienen todo ahí a flor de piel. Ya, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno pasa todo lo que tiene A para un lado y todo lo que tiene B para el otro. Entonces, los mb cuadrados los quiero dejar positivos, así que al lado izquierdo voy a dejar el lado B. Todo lo que tiene B. ¿Qué queda al lado izquierdo? Un medio m por la velocidad final al cuadrado. Ya, ¿y qué pasa? ¿El phi cómo se pasa de ese lado? Con signo negativo, menos phi de B. Menos phi de B. Y eso es igual al lado derecho, ahora paso el 1 medio mb sub a al cuadrado, 1 medio m por la velocidad inicial al cuadrado, y eso queda menos phi sub a. Entonces es ahí donde los físicos les dan ganas de decir que a la función menos phi le ponen un nombre, y a la función menos phi, para que quede bonita la ecuación, la llaman la energía potencial. Eso es menos phi, entonces uno dice, la energía potencial. ¿Cómo la denotan? V, ya, la energía potencial en cualquier punto, V de X, es menos phi de X. De tal forma que la fuerza F era el gradiente de phi, pero si piensan en la energía potencial, la F es menos el gradiente del potencial. Ya, ahí tienen. Entonces, si hacen eso, queda, ahora sí, ¿cierto? Queda más bonito, 1 medio m por v sub b al cuadrado más la energía potencial final igual a 1 medio m v sub a al cuadrado más la energía potencial inicial. Ya, viejo teorema que dice que la energía total, si es que las fuerzas son conservativas, se conserva, ¿cierto? O sea, aquí está la energía cinética, si quieren le pongo ahí cinética, y esta de aquí es la energía potencial. La energía total. Entonces, esa es la energía total de la partícula, que es suma de potencial más cinética. ¿Les parece? Cuéntame. Ya, bien. Ya. ¿Les parece bien? Ahí tienen una buena motivación entonces de las fuerzas conservativas, de los campos vectoriales conservativos. Y es una buena motivación de por qué el trabajo de las fuerzas de los campos vectoriales se calcula así. Porque calculada así, tiene relación con la física, con las aplicaciones que interesan sobre el tema. Así que ahí, como que ya uno no se cuestiona mucho esta cosa. Queda pendiente un gran detalle, detallón, teorema importante. ¿Cómo saber si un campo vectorial es o no es conservativo? Entonces, ¿cómo saber si es o no es conservativo, ¿cierto? Ahora, claro, tú hablas del rotor y yo creo que hay una cosa inmediata, ¿cierto? Si un campo vectorial es conservativo, es un gradiente. Y alguien puede, al tiro, hay un implica directo, que si un campo es un gradiente, inmediatamente, ¿cuál es el implica? ¿Se acuerdan de los aniquiladores, operadores aniquiladores? El rotor de un gradiente siempre vale 0. Entonces uno dice, si un campo vectorial es conservativo, entonces su rotacional tiene que ser igual a 0. Igual a 0, porque el campo vectorial es un campo, o sea, el campo vectorial es un gradiente y el rotacional de un gradiente vale siempre 0.
Ya, eso lo sabemos en la medida que el potencial sea 2 veces diferenciable. Para poder, ¿se acuerdan que en esa demostración de que el rotor valía 0 usábamos que las derivadas cruzadas eran iguales? Pero el que las derivadas cruzadas sean iguales necesita que las derivadas de segundo orden, las cruzadas, sean continuas. Entonces, para que sean continuas, uno requiere que el phi no sea de clase C1, sino que el phi sea de clase C2. Ya, entonces ahí uno puede calcular rotacional igual 0. Ya, ese es un implica. Pero la pregunta más interesante, bueno, que vamos a resolver no hoy día, no el jueves, la próxima semana, tal vez el día lunes, es ¿qué pasa con el implica al revés? ¿Qué pasa con el implica al revés? Ahí hay una cosa que nos va a quedar pendiente todavía de estudio. Entonces, ¿será que rotacional igual 0 implica campo conservativo? Rotacional igual 0, así como lo hemos visto, es una condición necesaria para campo conservativo. Pero ¿será suficiente? Ya, ahí queda una súper duda pendiente. Ahora, por el momento podemos demostrar el siguiente gran teorema. Para el siguiente gran teorema requerimos un poco de notación. Entonces, antes de demostrar el siguiente gran teorema, algunas notaciones extras. Notaciones. Porque ahora vamos a empezar a hacer integrales más complicadas. Se supone que hasta el momento sabemos integrar ¿qué cosa? Campos escalares y campos vectoriales a lo largo de ¿quién? No de curvas. A lo largo de curvas simples y regulares. ¿Se acuerdan ustedes? Si las curvas no son simples y regulares, pueden haber una serie de complicaciones. Entonces, por el momento, son puras curvas simples y regulares. Pero con las curvas simples y regulares no se pueden resolver todos los problemas. Entonces, hay que extender la noción a curvas más generales que simples y regulares. Y lo que vamos a hacer es extender la notación a curvas que son, ya la extensión es media tonta, pero importante, a curvas que son uniones de curvas simples y regulares. Curvas que son uniones de curvas simples y regulares. Y a esas cosas las voy a llamar curvas regulares simples por tramos. Son trocitos de curvas simples y regulares que están de alguna forma pegoteadas. Entonces, en notación voy a decir que gamma es una curva simple, irregular. Van a decir, oye, lo mismo de siempre. Sí, pero lo que es lo nuevo. Simple, regular, por tramos. Es como, bueno, de hecho creo que en primer año no se habla mucho. Tal vez a veces en integración uno toca el tema, pero muchas veces en funciones uno habla de la continuidad, uno dice la función es continua en AB. En estricto rigor no es necesario que las funciones sean continuas para que trabaje con ellas. Me basta con que sean continuas por tramos. Y de hecho en integración yo creo que es donde aparecen las primeras funciones que son continuas por tramos, las típicas funciones, las escalonadas. ¿Se acuerdan que esas eran más que continuas por tramos? Eran constantes por tramos. Bueno, pero en realidad no puedes hacer las integrales en funciones que son continuas en un trocito, después continuas en otro trocito, habiendo discontinuidades en el traspaso, y funciones continuas por tramos. Uno podría hablar de funciones continuas por tramos. Esa es la gran idea aquí, salvo que aquí ahora son curvas. Curva es una curva simple y irregular por tramos si existen curvas gamma 1, gamma 2 hasta gamma n curvas, una cantidad finita de curvas, todas simples y regulares, regulares, tales que la curva gamma es simplemente la unión de esas curvas simples y regulares desde i igual 1 hasta n. Ahora, así como está escrito, eso puede ser un caos todavía, porque ¿se imaginan ustedes qué es lo que uno puede hacer con uniones de curvas simples y regulares? ¿No? ¿Nada? ¿Se imaginan curvas simples y regulares? No sé, o sea, cuando uno pone esa cosa de ahí, uno podría decir, miren, la primera curva simple y regular es esa. La segunda curva simple y regular es esa otra. La tercera curva simple y regular es esa. La cuarta curva simple y regular es, no sé. La quinta curva simple y regular podría ser la primera, pero dibujada al revés. O sea, uno podría, se fijan, hacer muchas cosas. Entonces, sin embargo, a veces hay que ponerle un orden a esta cosa. Voy a decir en la notación,
esta curva simple, irregular, por tramos, esta curva simple irregular por tramos tiene un punto inicial. Inicial A le voy a poner. Y punto final B. Si ocurre lo siguiente. Si la curva gamma es la unión de curvas simples irregulares gamma i, desde i igual 1 hasta n, cada curva gamma i está orientada de tal forma que la curva gamma 1 parte en... Entonces voy a hacer un orden en toda esta cosa, que no sea tan caótico como la de arriba. Voy a decir que la curva parte en un punto A y termina en un punto B, si es una unión de curvas simples irregulares, tal que la curva gamma 1 parte en A, ¿cierto? O sea, aquí está la curva gamma 1. La curva gamma 1 parte en A. La curva gamma 2 parte en el extremo final de gamma 1. La gamma 1 es simple irregular, parte de A y termina ahí. ¿Dónde parte la gamma 2? Exactamente donde termina la curva gamma 1. Ahí viene la gamma 2. Gamma 2. Ya, la gamma 2 parte en el final de gamma 1. Etcétera, así sucesivamente. ¿Qué significa así sucesivamente? ¿Dónde parte la gamma 3? La gamma 3 parte donde termina la gamma 2. Ahora, es una curva simple cualquiera, por ejemplo, ahí. Ya, esa es la gamma 3. Ojo, que igual se empieza a desordenar, pero al menos hay un orden. Si fijan, parto del punto A, me muevo hasta ese punto intermedio. Después de ese punto intermedio, me voy por una curva simple regular acá. Después me voy por esta de aquí allá, etcétera. Sigue la gamma 4, sigue la gamma 5 y la última, la gamma n, así sucesivamente, con todas las que siguen, y la gamma n termina en el punto P. Ya, ahí puedo hacer. Entonces uno puede hacer curvas más simpáticas. Por ejemplo, aquí me quedó un trocito bien simpático para dibujar una curva bien bonita, que es un rectangulito. Miren que tiene punto A, punto B, punto C, punto D, y puedo imaginar una curva de estas que simple regular por tramos, donde esta que está aquí es gamma 1. Después, desde el punto B al punto C, a este lado lo llamo gamma 2. Del punto C al punto D lo llamo gamma 3. Y del punto D al punto A tengo una última curva que es gamma 4. ¿Qué les parece? Esa curva es simple y regular, con apellido, simple y regular, por tramos, y además tiene un punto inicial y punto final. ¿Cuál es su punto inicial? Ah, ¿cuál es su punto final? Ah, y ahí de hecho, miren qué simpático. Entonces, observación. Entonces, si el punto inicial es igual al punto final, si el punto inicial coincide con el punto final, la curva se llama... La curva es cerrada. Se dice que la curva es cerrada. Es cerrada. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer al tiro? Extender el teorema anterior. Antes les tengo que decir, ¿y cómo se calcula la integral a lo largo de una curva rara como esa? Bueno, la integral obviamente se calcula como si una curva es unión de varias curvas. ¿Cómo calcula la integral a lo largo de la curva completa? Entonces, además, vamos a decir que la integral sobre una curva simple regular por tramos de un campo escalar f de phi de S no es otra cosa más que la sumatoria desde i igual 1 hasta n, donde tengo que calcular la integral sobre la iésima curva regular. Listo. ¿Cómo se calcula la integral de trabajo sobre una curva de estas f de r? Simplemente tengo que
¿Se fijan? O sea, si mi idea es calcular el trabajo a lo largo de esta curva que es simple regular por tramos, calculo la integral en el lado 1, integral en el lado 2, en la curva 3 y en la curva 4, y ahí tendré el trabajo completo al recorrer esa curva simple y regular por tramos. O sea, matemáticamente una integral es una sumatoria desde i igual 1 hasta n. Esta n era, creo que le puse n grande o le puse n chica. N grande. N grande para diferenciarla de la... N grande para diferenciarla de la... Ayúdenme. De la dimensión del espacio, ¿cierto? El n chica siempre es 2 o 3. Salvo que me haya equivocado en el camino. De hecho, aquí veo una equivocación. Aquí, esta no es unión hasta n chica, es hasta n grande. Y la última curva no es gamma n chica, sino que es gamma n grande. Ya. Las n ahí empiezan a enredarse. Pero la idea es muy sencilla. De f punto de carrera. Ya, entonces, dicho eso, pienso que ahora podemos escribir el verdadero teorema. Teorema, el que habla de los campos conservativos. La pregunta es, ¿qué condición necesaria y suficiente se tiene sobre los campos conservativos? Este teorema da una primera respuesta que después se podría vincular para lo del rotacional. Entonces, digamos que CF, un campo vectorial definido en ómega subconjunto de Rn a valores en Rn, un campo vectorial. ¿Qué le voy a pedir? Continuo en ómega, que es abierto. Vamos a trabajar en dominios abiertos. Ya, entonces la pregunta es, ¿será o no será conservativo? Bueno, entonces el teorema dice, hay tres caracterizaciones interesantes. Las tres frases siguientes son equivalentes. La primera frase, obviamente, es, primera frase, el campo F es conservativo en ómega. O sea, dicho de otro modo, ¿qué es lo que significa ser conservativo? Existe el potencial, ¿cierto? Existe el phi tal que el campo F es un gradiente de un potencial. Ya, eso de ahí se sabe. Pero esa propiedad, que es ser conservativo, es equivalente a las dos que siguen a continuación. Por lo tanto, las dos propiedades que siguen a continuación son la caracterización necesaria y suficiente para que un campo vectorial sea conservativo. ¿Se fijan? La primera frase es el campo es conservativo. La segunda frase va a ser una frase rara que va a ser equivalente a ser conservativo. O sea, si es conservativo, se cumple lo que sigue, y si lo que sigue se cumple, el campo es conservativo. Es una caracterización de conservativo. Y no solamente hay una frase 2, sino que también hay una frase 3. O sea, el ser conservativo se caracteriza de dos formas distintas equivalentes. Todo esto se puede demostrar sin ningún problema. Segunda frase. Dice, para todo par de puntos A y B de ómega. Dos puntos, punto A y punto B, extremo inicial y extremo final. Y para toda curva simple, regular, por tramos, no tiene por qué ser una curva simple regular, se fijan, una curva simple y regular por tramos. Ahí está la caracterización. Para toda curva simple y regular por tramos, con extremo inicial, A y extremo final B, o sea, me dan dos puntos, A y B de ómega, y después me dicen, para cualquier curva simple y regular por tramos que comience en el punto A y termine en punto B, la integral de trabajo de mi campo vectorial F a lo largo de dicha curva, esa integral solo depende... de hecho se parece al teorema anterior. ¿Se acuerdan cómo era el teorema anterior? ¿Cuánto valía el trabajo cuando yo hacía el trabajo de una curva que partía en A y terminaba en B? Valía phi de B menos phi de A. Dependía del punto final, dependía del punto inicial, pero no dependía de qué cosa.
de cuál era la curva que uno usaba para ir de A a B. Entonces aquí está eso en todo su manifiesto. Para cualquier curva, yo calculo este trabajo y ese trabajo solo depende de los puntos A y B. De hecho, pienso que con el teorema que demostramos anteriormente ya tenemos demostrado un implica. ¿Cuál implica? ¿Es directo? El 1 implica 2. Salvo que lo hicimos con curvas simples, irregulares. Y aquí hay que hacerlo con curvas que sean simples y regulares por tramo. Pero creo que no voy a hacer esa demostración porque como las curvas simples y regulares por tramo son uniones de curvas simples y regulares, lo que hay que hacer es calcular el trabajo en gamma 1, calcular el trabajo en gamma 2, en gamma 3, en gamma 4 hasta gamma n. Cuando calculen el trabajo en gamma 1, ¿cuánto les va a dar? Si la fuerza es conservativa, si quieren demostrar que 1 implica 2, ¿cuánto les va a dar el trabajo en gamma 1? Les va a dar phi en el extremo final menos phi en el extremo inicial. Después, cuando la calculen en gamma 2, ¿qué les va a dar? Phi en el extremo final menos phi en el extremo inicial. Pero como el extremo inicial de gamma 2 es igual que el extremo final de gamma 1, ¿qué va a pasar con el phi final de arriba y el phi inicial de acá abajo? Se van a cancelar como una suma telescópica. Entonces, aquí va a quedar inicial, final. Aquí va a quedar inicial, final. Se va a ir el inicial con el final. Inicial, final. Se van a empezar a ir. Y en el último les va a quedar inicial, final. Y va a quedar solamente la función evaluada en B, la función evaluada en A. O sea, el trabajo va a depender ¿de quién? Solo del punto A y B y no de los puntos intermedios por los cuales pasa mi curva en la medida que, lo que no hay que hacer es esto, ojo, no pueden hacer esto, por ejemplo, partir en A y llegar a B y decir, me voy por ahí y después me voy por acá. No, ahí no, porque en esta primera integral les va a quedar phi en ese punto, digamos que ese punto se llama C y este se llama D, les va a quedar phi en C menos phi en A. Y acá les va a quedar phi en B menos phi en D, ¿y qué les va a faltar? La simplificación, o sea, necesitan que la curva parta en A y esté totalmente conectada para llegar a B. O sea, si es eso, ni un problema. Ya, 1 implica 2, así que ese creo que lo podemos hacer. Pero tenemos que demostrar el recíproco. ¿Cuál es el recíproco? Que si se cumple 2, entonces se cumple 1. Si el trabajo depende solo del extremo inicial A y B, entonces la fuerza F el campo F es conservativo. Ese es más interesante. Ya, pero antes hay una tercera componente que dice para toda gama simple irregular por tramos. Por tramos que sea cerrada. ¿Qué significaba ser cerrada? Allá también está nuestra definición de cerrada. Significaba que parte en un punto y termina en el mismo punto. Entonces, para toda curva simple regular cerrada, ocurre que la integral sobre esa curva es gamma de f punto de r. Ese integral vale siempre 0. De hecho, cuando el integral es a lo largo de una curva cerrada, hay una notación que le gusta a mucha gente y la podemos aprovechar aquí, la voy a introducir al tiro, que es a la integral de siempre, no hay cambio de integral, le ponen un circulito. No sé si les gusta ponerle circulito a la integral. ¿Se ve como más bonita? Si quiere ponerle el circulito, póngale el circulito. Si no quiere ponerle el circulito, no se lo ponga. Pero se le pone circulito a la integral de línea cuando el camino es cerrado. Cuénteme. ¿No sería eso equivalente, ya que estamos Ajá. evaluando en puntos, no sería equivalente a evaluar en el mismo punto y eso sería como... Claro, entonces por eso hagamos la demostración. Aparte, demostración. Demostración. Creo que hay algunos implicas que son bien directos. Voy a poner aquí implicas que son directos. El I implica 2I. ¿Qué dicen de ese? ¿Está listo o no? Sí, ese está listo, porque eso lo hicimos en el teorema anterior. Se lo expliqué un poco con la telescópica y eso. Lo que tú me estás diciendo es que hay otro implica que también es directo. ¿Cuál es el otro implica directo? El que 2i implica 3i, ¿o no? Claro, porque si me dicen que para cualquier par de puntos, en el caso 3i, punto inicial y punto final iguales. O sea, si me dicen A y B iguales, aplico 2i para demostrar 3i. ¿Qué dice 2i? Para toda curva que parta en A y termine ahí mismo, la integral de trabajo solo depende de A y de A.
Ya, en principio diría, ok, o sea, parto de un punto y llego ahí mismo y la integral solo depende de A y de A. Pero como eso ocurre para toda curva, ¿cierto? Para toda curva que parta en A y haga lo que quiera. Incluso no tiene por qué ser simple, porque es unión de simples. Pero llega al mismo A, la integral de trabajo solo depende de los puntos A y A. Bueno, y si solo depende de los puntos A y A, no tengo para qué calcular la integral a lo largo de esa curva tan complicada. Puedo calcular la misma integral con una curva más sencilla. Voy a dibujarla acá al lado. Una que parta de A y llegue a A. Y la curva más sencilla que parte de A y termina A, claro, es el límite de una curva en estricto rigor, porque es la curva que parte en A, o sea, es la recta que parte en A y termina en A, que se parametriza como t veces A más 1 menos t veces A, y la integral en ese caso vale evidentemente 0. La integral es el largo de la curva, se acota por el largo de la curva. Así que 2 implica 3i es directo. ¿Qué es lo que falta demostrar para que el teorema quede completo? ¿Cierto? La 1 implica 2i, estamos listos. La 2i implica 3i, es fácil. La que hay que demostrar es que 3i implica i. Si uno demuestra que 3i implica i, o que 3i... y de hecho hay otra que también es fácil. Creo que es más fácil demostrar que 2i implica i, pero este implica también es fácil. El 3i implica 2i. A ver, ese, hagámoslo. El 3i implica 2i. Ese, ¿se puede demostrar? Si uno supiera que la integral a lo largo de curvas cerradas vale 0, hay que demostrar que cuando paso de A a B, por dos curvas distintas, la integral es la misma. ¿Cómo sería eso? Entonces voy a sacar aquí este dibujo, voy a decir, miren, tomen dos puntos, el punto A y el punto B. Una curva, que es unión de curvas, ahí está. La dibujé así porque es una unión de curva. Esa es la curva 1. Otra curva, que es unión de curvas. Acá. 2. Gamma 2. ¿Qué hay que demostrar? ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar 3i es dato. Hay que demostrar 2i. O sea, hay que demostrar en 2i que la integral de A a B depende solo de los puntos A y B y no de la curva. O sea, la integral a lo largo de la curva 1 o a lo largo de la curva 2 son iguales. ¿Y cómo se puede demostrar que son iguales? Bueno, truco. Lo que uno hace es la integral en gamma 1, uno la puede dar vuelta. Y en lugar de calcular la integral en gamma 1, uno puede calcular la integral con el vector tangente al revés. ¿Cómo se hacía eso? ¿Cierto? Entonces, ya, supongámosle una notación. Cuando recorra una curva al revés, a eso lo voy a llamar, ¿tú quieres ponerle menos gamma 1? Sí, la notación menos gamma 1 no es mala. Yo le suelo poner gamma 1 con un signo menos arriba. Entonces, si gamma 1 es una curva que parte en A y termina en B, gamma 2 es una curva que parte en A y termina en B, entonces la curva gamma 2, que es una unión de curvas, unión gamma 1 con un signo menos arriba, esa curva es cerrada. Porque esa curva parte en A y termina en A. ¿Dónde hay que decir bien quién es gamma 1? Donde gamma 1 con signo menos significa la misma curva gamma 1, pero recorrida. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada con las parametrizaciones equivalentes? Que habían dos sentidos para recorrer una curva, con las parametrizaciones crecientes o las decrecientes. Entonces, ¿qué sería gamma 1 menos? La misma carga gamma 1, pero recorrida ¿en qué cosa? En sentido contrario. Sentido contrario. Sentido contrario. Y puedo decir al tiro lo siguiente, claramente. Claro que eso es bien sencillo. Claramente, calcular la integral de cualquier campo vectorial f punto de R a lo largo de la curva gamma 1 recorrida al revés es lo mismo que... ¿qué pasa cuando recorro las curvas al revés? El largo no cambia. Las integrales de campos escalares no cambian. Pero las integrales de campos vectoriales sí,
Porque recuerden ustedes que esto es como una integral escalar, miren. Esto es f punto el vector tangente de S. El ds no cambia, la integral de ds no cambia, la integral de campos escalares no cambia. Pero si usted cambia el recorrido, ¿quién sí cambia? El vector tangente en un sentido apunta en una dirección y cuando recorre la curva en sentido contrario apunta en la dirección contraria. O sea, aquí es el vector tangente, le puse menos, este es el recorrido en forma recorrido en sentido contrario. Y eso es exactamente la integral de f punto el vector tangente recorrido en el sentido positivo con un signo más, menos, con un signo menos fuera, ds, sobre la curva gamma 1 normal. Cuando yo recorro las curvas en sentido contrario, los trabajos cambian de signo. De hecho, es coherente con el cálculo que hicimos de fuerzas conservativas, donde aparecía el punto final menos el punto inicial. Si uno da vuelta al punto inicial y el punto final, se dan cuenta que la integral cambia de signo al tiro. O sea, el punto final era b, el inicial era a. Y si lo hacen al revés, el punto final va a ser a y el inicial va a ser b. Va a quedar la resta al revés. La integral cambia de signo. Ya, entonces, como esa curva cerrada, pienso que se terminó. Porque ¿cuál es el dato? ¿Qué significa el dato 3? ¿Cuál es la integral que vale 0? La integral de f.dr a lo largo de ¿qué camino? De esa curva cerrada que es la gamma 2 unión gamma 1, ¿cierto? Entonces esta es la curva gamma 2 unión gamma 1 con signo menos. Ya, y esa integral es la integral sobre gamma 2 más la integral. Recuerden que la integral sobre aquí está la definición de qué significa integral sobre estas curvas que son uniones de curvas chicas. Es una sumatoria. Entonces aquí hay una sumatoria sobre gamma 2, una sumatoria sobre las que están en gamma 1. Así que queda la de gamma 2, gamma 1 en sentido recorrido, al revés, f.dr. Y último paso, digo que la última integral, la que está en gamma 1 pero recorrida al revés, es menos la integral sobre gamma 1 de f.dr. Y si esa cosa sumaba 0, ¿cómo es posible que esa suma valga 0? Es que las dos integrales son la misma, ¿cierto? Entonces ahí se terminó esa demostración. Ya, pero eso alguien me puede decir, oye, pero eso es un entretenimiento entre las curvas, que si es cerrada es como tener dos curvas simples, tener dos curvas simples es como tener una cerrada, ya, pero yo quiero la phi. Yo quiero la phi. Entonces, claramente la 2i con la 3i son equivalentes. Claramente la i implica esas dos cosas feas, pero yo quiero demostrar la i. Entonces, demostremos la i a partir de... pienso que es más fácil a partir del dato 2. A partir del dato 2. Si usted sabe que la integral no depende del camino, hay que demostrar que existe phi. Y es interesante el teorema porque es constructivo. Les dice cuánto vale el potencial. Porque ¿cómo se demuestra que el potencial? Hay que demostrar que el potencial existe. Y una forma de demostrar que el potencial existe es... Ahí lo tienen, ahí está. ¿Lo vio? Existe. Entonces, la demostración es totalmente directa. Existe el potencial phi porque les puedo decir cuánto vale. Entonces, vamos a demostrar, voy al tema, que 2i implica i. Esa es la parte complicada. Vamos, duda. ¿Alguien me llama? Sí. Aquí, cuénteme. El TFC para el gradiente que nos demostró ese teorema Ajá. ¿ese es válido para toda función vectorial? O sea, para todo campo vectorial. Para todo campo vectorial que sea gradiente de alguien. O sea, para todo campo vectorial que sea conservativo. Ese es el i implica 2i. Es que el TFC era, sabiendo que el f es un gradiente, la integral es phi de b menos phi de a. ¿Cierto? Porque el TFC se dice la integral de un gradiente. Entonces tú dices, yo no quiero calcular la integral de un gradiente, yo quiero calcular la integral de un f. ¿Cómo puedo aplicar el TFC si el TFC me habla de la integral de un gradiente y yo quiero calcular la integral de un f? Si mi f es un gradiente, TFC. ¿Y cuando la f es un gradiente? Cuando la f se llama conservativo. Entonces, por eso es el i. Cuando el f es conservativo, todo lo de abajo es cierto. Fácil. Pero cuando lo de abajo es cierto, demostrar que es conservativo,
hay que encontrar al phi. Entonces, yo creo que hay una super idea. ¿Cuál es? ¿Qué idea? ¿Qué idea se me puede ocurrir? ¿De dónde vamos a sacar un phi? Uno a veces aquí funciona un poco al revés, diciendo, hay que encontrar un phi. Ya, ok, pero un phi que cumpla ¿qué cosa? Un phi tal que su gradiente valga f. Ya, hoy podría decir un phi tal que la primera derivada sea f1, la segunda derivada sea f2, la tercera derivada sea f3. Creo que eso lo hacían en E2, ¿no? Así buscar a palos una función tal que su primera derivada valga una cosa, la segunda valga otra. Bueno, uno podría hacerlo a palos si me dieran la f, pero si no me dan la f, ¿qué hago con f1 igual de phi de x? f2 igual de phi de y, f3 igual de phi de z. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, es decir, 2 es dato. Y eso hay que demostrar qué implica ahí. Bueno, escribí lo mismo, van a decir. Pero aquí estoy pensando, ¿y cómo voy a demostrar qué implica ahí? Entonces hay que demostrar que existe phi. Y alguien puede después decir, mire, si yo hubiese encontrado el phi, si yo hubiese encontrado el phi, alguien dice, oye, tienes que encontrarlo. Ya, pero sigan avanzando. Si lo hubiesen encontrado, ¿qué les dice el TFC? ¿Cuánto valdría la integral en el camino que va desde A a B de f.dr? Si ustedes encontraran el phi, cuyo gradiente es f, ¿cuánto les daría esa integral de f.dr? Phi de b menos phi de a. Entonces uno diría, esto aquí sería phi de b menos phi de a. Oye, ¿quién será el phi que cumpla eso? Entonces aquí el truco es decir, ¿y si tomamos un punto A fijo del dominio? Y si tomo un punto A fijo del dominio, digo, miren, aquí está mi dominio, omega. Yo quiero demostrar que existe la función phi. Entonces, digamos, sea A un punto fijo. Y yo lo que quiero hacer es calcular phi de x, y, z. ¿Dónde está x, y, z? Por aquí. Ahí está x, y, z. Yo quiero calcular phi de x, y, z. ¿Qué me dice esa fórmula? ¿Qué me dice esa fórmula? No sé cuánto valga el phi, pero podría decir, necesitaría conocer phi de a. Pero en realidad phi de a es una constante, así que me da lo mismo. ¿Qué es lo que podrían hacer aquí? 0. O sea, digamos, ahí está el origen, como en potencial. Entonces phi de a vale 0. Y si fuera así, ¿cuánto valdría phi en el punto final? Digamos que el punto final lo llamo b. La integral de una curva del campo f durante eso. Entonces, ya, mirando eso, se me ocurre lo siguiente. Y súper idea. Entonces, todo esto de aquí fue una nube. Esto de ahí, ¿es una demostración todo eso? No, porque se fijan en lo que está. Hay que demostrar phi y estamos usando phi. Entonces, ahora viene la demostración. ¿Cuál es la demostración astuta? Que dice, sea phi de x, y, z la siguiente función. La función integral sobre una curva gamma que va desde el punto A hasta el punto de coordenadas x, y, z de f.dr. Alguien puede decir, oye, esa cuestión no es phi de x, y, z. Sí, porque como yo sé que para toda curva la integral da lo mismo, ¿de quién depende la integral en todas estas curvas? Según mi dato, del punto final y el punto inicial. El punto final es el x, y, z. Y el punto inicial, un punto A dado arbitrariamente en cualquier parte del espacio. Ahí está la función phi. Esa función phi, ¿de quién depende entonces? Si A es fijo, depende del punto final. ¿Y quién es el punto final? X, y, z. Listo, se terminó. No todavía, porque falta probar algo. Esa es una función phi. ¿Pero qué tiene que cumplir la función phi? Que su gradiente me dé f. Entonces, lo que falta hacer es probar que su gradiente vale f. Ya, sea phi esa función, por demostrar que el gradiente de esa función phi en cualquier parte vale f. Ahí está el trabajo. O sea, aquí fue la idea, defino una phi, pero el verdadero trabajo está en calcularle el gradiente de phi. Dudas antes de seguir. Pero no hay problema en asumir que existe la primitiva de esa función. La función es esfera continua.
La de R son las curvas regulares, uniones de curvas regulares. Y esas integrales existen, esas están definidas desde la clase pasada, ¿cierto? O sea, como estas son simplemente integrales entre A y B de F evaluado en el punto multiplicado por el R' por dr, todas esas integrales existen. El dato nuevo no es que no existan, el dato nuevo es que esas integrales que existen, para todo A y B esas integrales existen, y lo interesante de mi dato 2 es que esas integrales solo dependen del punto inicial y el punto final. Por lo tanto, esta integral cuyo punto inicial es fijo A y el punto final es x, y, z, esta integral existe y solo depende de A y del punto final. Como A no lo vamos a mover, depende solo del punto final, y esa la voy a llamar phi de x, y, z. Pero no hemos terminado. O sea, se ve buena la función, pero hay que demostrar qué cosa. ¿Será derivable? Ahí viene la primera pregunta. ¿Será derivable? ¿Y su derivada será f? ¿Existe? ¿Y que existe implica derivable? Ya, ahí hay un poquito más de dificultades. Entonces, vamos a demostrar que las derivadas existen. Hay que demostrar en buenas cuentas qué cosa. Que la derivada de phi con respecto a cuánto vale cuánto. Y que la derivada de phi con respecto a cuánto vale cuánto, y que la derivada de phi con respecto a cuánto... Bueno, todas esas derivadas. ¿Cuántas derivadas hay que calcular? 3. De phi de x, de phi de y y de phi de z. En realidad, los tres cálculos son idénticos, así que vamos a hacer solamente el de phi de x. Vamos a demostrar que la derivada de phi con respecto a x vale f1. ¿Ah? Entonces, calculemos de phi a de x. Entonces, calculemos de phi a de x. De phi a de x en el punto x, y, z. Ya. Y para calcular de phi a de x, lo que voy a hacer es un pequeño truquito. Creo que es un truquito sencillo. Para calcular una derivada parcial, creo que lo que había que hacer era... ¿se acuerdan que había que dejar la y fija, la z fija, y mover solo la x? Entonces voy a decir, consideremos la función phi evaluada en x más t, y, z, donde la x es fija, la y es fija, la z fija, y la única letra que se mueve es t. Entonces, a esa función le voy a calcular su derivada con respecto a t. Y vamos a evaluar esa derivada en t igual 0. Porque a la x le sume t. Ojo con esto. ¿Se acuerdan de derivadas parciales? En derivadas parciales, de hecho, si lo hacían por definición, había que calcular el límite de phi de x más t menos phi de x más t, y, z, menos phi de x, y, z, todo dividido por t. Y esa cuestión no es más que la derivada de la función phi de x más t, y, z con respecto a la variable t, evaluada en t igual 0. Para evitarme el cálculo de los límites y hacer los acotamientos, que esto es menor que epsilon y epsilon medio y todas esas cosas, simplemente una simple derivada de esa cosa. Ya, entonces, ¿cuánto vale phi de x más t? Ahora, lo pueden hacer para t positivo, para t negativo. Ya, en realidad hay que hacerlo para todo t. Lo voy a hacer solamente para t positivo. T positivo. T positivo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale phi de x más t, y, z? ¿Qué es eso? ¿Qué significa phi de x, y, z? ¿Qué es phi de x, y, z? La integral de f.dr, que es phi de x más t, y. ¡Uy, qué complicado! Al final lo hice más complicado que... pero esta es la integral sobre la curva, cualquier curva gamma, que vaya entre ¿cuánto y cuánto? Entre a y termine ¿dónde? En x más t, y, z, y lo que debemos hacer es calcular f.dr. ¿Ya? Y voy a hacer aquí un dibujito. Mi punto A y mi punto... ¿hasta dónde tengo que ir? Ni siquiera voy a dibujar la curva. Porque la curva puede ser... esa cosa es importante. La curva puede ser... ¿Se acuerdan? La integral, ¿cuál es mi dato 2? Que la integral no depende de la curva. O sea, que la curva puede ser cualquiera. Lo único que tiene que ocurrir es que vaya del punto A hasta el punto... ¿Hasta qué punto? Hasta el que está aquí. Que tiene coordenadas x más t, y, z. Ahora, ese punto no está muy lejos de ¿cuál? Del x, y, z, ¿cierto? O sea, por aquí está el x, y, z, lo voy a dibujar ahí. De hecho van a decir que me quedó como raro porque debería estar hacia la derecha, ¿no? Ya, pero es un esquema simplemente.
Y lo que tengo que hacer es inventar una curva que vaya de A hasta X más T, Y, Z, y después derivar esa cosa con respecto a T. Entonces, miren, lo que se me ocurre es, como es cualquier curva, voy a tomar la curva que... ¿Qué les parece esa? Ah, mira, iba a barrir, se me devolvió. De hecho, puede ser cualquiera, no tiene por qué ser tan complicada, ¿cierto? Ahí. Que parte en A y termina en... ¿Me sirve esa curva o no? No, porque ¿dónde tiene que terminar la curva? En X más T, Y. Entonces lo que voy a hacer es, a esta le voy a agregar un trocito. ¿Qué les parece? Y puedo decir que este integral vale, porque quiero hacer un cálculo sencillo. Entonces el cálculo sencillo viene aquí. En lugar de ir directo de A a X más T más Y más Z, voy a hacer dos integrales. La integral que parte en A y termina en X, Y, Z, de F punto de R, que de hecho tiene nombre, se llama, ¿cómo se llama esa? ¿Se fijan? Parto de A y llego hasta X, Y, Z. ¿Cómo se llama esa? Esa es phi de X, Y, Z. No me importa esa. Porque quiero derivar, miren el truco. Derivar con respecto a qué variable? A la t. La que me importa es la que sigue. Y la que sigue es la integral a lo largo de qué cosa? De una recta. Entonces, más la integral que va del punto X, Y, Z hasta el punto, hay que buscar una curva que vaya de ahí hasta X más T, Y, Z y hacer F punto de R. Ya, pizarra siguiente, ahí viene. La primera no me interesa. ¿Por qué no me interesa la primera? Porque cuando deriven con respecto a T, se va. La única que me importa es la segunda. Y la segunda es súper fácil, ¿o no? ¿Cuánto vale la segunda integral? ¿Saben parametrizar esa curva? Ahí está lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a parametrizar una recta, un trocito de recta. ¿Sí? ¿Cómo se parametriza un trocito de recta? Claro, pero la letra T en sí la usamos en la derivada. Entonces usemos otro parámetro para digamos que mi parametrización puede ser la siguiente. A ver, R, D, U. Letra cualquiera, se me ocurrió esa letra U. Entonces tengo que partir de esta y llegar a ese punto. ¿Qué les parece? X más U, Y, Z, donde la letra U se mueve entre 0 y T. ¿Qué les parece eso? Ya, vamos con la integral. ¿Cuánto vale la R'? Nos queda tiempo, ¿cierto? Sí. Ya, si eso es R, ¿cuánto vale R' de U? Para calcular la integral, deriven. 1, 0, 0. Claro, de hecho mi dibujo estaba malo porque... O sea, no está malo, salvo que el 1, 0, 0 está apuntando hacia arriba. ¿Sí? Claro, esta es la R de U. Estoy parametrizando esta curva. Esta es una curva. Y lo que hay que hacer siempre para calcular integrales es parametrizar la curva y después el R' es la derivada de la R con respecto al parámetro, que típicamente llamamos T, pero aquí la letra T quedó casada por un tema previo. ¿Te parece? Derivamos con respecto a quién? A U. Ya, ese es el R'. Y esa derivada vale... ¿Y tiene sentido o no? De hecho, el buen dibujo, ¿cuál es? ¿Cómo están esos dos puntos, el X, Y, Z, del X más T, Y, Z? Para pasar de uno al otro me tengo que mover en qué dirección. En la dirección 1, 0, 0. Ahí está la R', ¿lo ven? Ya, fantástico. ¿Y cuánto vale la integral de trabajo? Ya, entonces la integral de trabajo... voy a escribir... no voy a escribir tanta integral porque eso es muy largo. Phi de X más T, Y, Z, vale. La primera integral es simplemente phi de X, Y, Z. Esa cuestión no me importa. Más la segunda integral. Entonces, ahora sí, definición. El parámetro entre cuánto y cuánto varía. Entre 0 y T. ¿A quién tengo que calcular? La integral de la función f evaluada en la parametrización. ¡Wow! La función f evaluada en la parametrización. Esa es una f vector evaluado en x más u, en y y en z. Pero eso hay que hacerle producto punto R'. ¿Y quién es producto punto R'? 1, 0, 0. ¿Cuánto vale el producto punto con 1, 0, 0? Si la f tiene componente F1, F2, F3, ¿cuánto vale el producto punto?
F1. Y después, eso que sigue después se me olvidó. ¿De cuánto? De T, de S, de X, de Y, de Z, de U. ¿De cuánto? Ah, sí, enredoso, porque la parametrización está con la letra U. Entonces, de U. Ah, ¿dónde está la? ¿Y la T? La T está arriba como límite de integración. Ya, de U. Ya, o sea, esa cosa es bien sencilla. Phi de X, Y, Z más, esto de aquí es simplemente la integral entre 0 y T de F1 evaluado en X más U, Y, Z de U. Creo que se terminó porque ahora esta función hay que derivarla con respecto a ¿qué variable? Vienen arriba, la función auxiliar esta, la derivo con respecto a ¿qué variable? No, si me dicen X estamos muertos. Ahí está el truco. La X la dejamos fija y a la X le sumamos un parametrito T. Entonces, esto hay que derivarlo con respecto a la variable T. Entonces, ya, ¿cuánto vale de phi a de T? Vale. ¿Cuánto vale la derivada de este término? 0, te mueres. ¿Cuánto vale la derivada de una integral? Teorema fundamental del cálculo. La derivada de una integral vale, justamente la variable está ahí arriba, vale la función interna evaluada en T. O sea, es la función F1 evaluada en X más... Casi me equivoco. Me arrepiento. X más T, Y, Z. ¿Algo más? Nada más. Y ahora esa derivada hay que evaluarla en T igual... En T igual 0. ¿Cuánto vale eso en T igual 0? Hay que evaluar eso en T igual 0. Y eso en T igual 0 vale F1 de X, Y, Z. ¿Y qué me hay que demostrar? Porque esa cosa era la derivada parcial de phi con respecto a X. La idea de esa derivada parcial era no hacerla como en general, sino que hacerla solamente el pasito que iba de X, Y, Z hasta el X más T, Y, Z. Esa fue la única integral de línea que hubo que calcular. Y cuando calculo esa integral, me queda una cosa cuya derivada es F1. Conclusión, ¿cuánto vale la derivada de la phi con respecto a X? F1 de X, Y, Z. Ya, creo que es análogo. ¿Cuánto vale la derivada de phi con respecto a 2? A Y. Bueno, hay que hacer la misma cosa, pero ahí... ¿qué hay que hacer para calcular con respecto a Y? Si quieren hacerlo con respecto a Y, ¿qué tienen que hacer aquí? ¿Dónde le van a poner la T? En Y, ¿cierto? Le van a poner ahí más T. Y van a decir, entonces hay que tomar, ahora irse al punto X, Y más T, Z. Y van a tener que parametrizar otra curvita. Pero va a ser análogo, muy análogo. Por lo tanto, la derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z de la phi, valen F1, F2, F3. Es decir, ahí está demostrado el teorema que entrega la función phi y está validada esta fórmula. ¿Cómo se calcula phi? ¿Cómo se calcula phi? El trabajo. No sé, alguna vez el profesor de física les dijo eso. Creo que a mí me llamaba mucho la atención cuando un profesor de física decía, ¿y cómo vamos a evaluar el potencial gravitacional? Entonces decía, traigamos una partícula del infinito y la ponemos en X, Y, Z y vemos cuánto trabajo realiza el campo. ¿Y de dónde viene eso? De aquí. El potencial es simplemente el trabajo realizado por la partícula viniendo desde un punto fijo hasta el punto X, Y, Z. Ahora, ese punto A puede ser cualquier cosa, y en el caso de física es interesante poner el nivel de potencial 0 al infinito. Entonces, por eso que dice, traigo la partícula desde el infinito y la ubico en una posición X, Y y Z, calculo el trabajo realizado por la fuerza para hacer ese movimiento, y ese es el potencial. Es exactamente esa fórmula. ¿Les parece? Se nos terminó la hora. Nos quedan